y definir una estrategia de contenido y de acción que sean complementarias y que sean eficaces, y bueno, y entender que este es un proceso que va a tener muchos hitos, que no hay que cansarse y que cada vez que uno avance un poco da un salto para continuar nuevamente y así sucesivamente. Muchas gracias, senador. Y de alguna manera también ya se adentró en la segunda pregunta que queríamos abrir un poquito y por razones de tiempo, que tiene que ver con qué nos está faltando hoy para poder tener una ley en Argentina. Creo que la visión del senador ya ha sido bastante clara en este punto. Me gustaría, respecto a este punto, concretamente tomar una o dos intervenciones a lo sumo del público. No sé si la diputada quiere decir algo al respecto. En el contexto argentino, ¿qué está faltando acá para que efectivamente podamos tener una ley u otra persona? Diputada. Creo que el senador ha resumido toda la lucha que ellos han llevado adelante en Chile. Ha sido para nosotros realmente importantísimo que nos compartiera esta experiencia, si bien es cierto, como él mismo dijo, que los contextos no son los mismos. Y yo coincido con vos en el sentido que yo creo que este encuentro es un antes y un después, porque si logramos sostener todas estas organizaciones que han venido, todas estas personas, estas personalidades que han venido, la logramos sostener y logramos llevar adelante esta conjunción entre parlamentario y sociedad civil. Si a mí me preguntaran qué necesitaría yo de toda esta gente, es que hablen con los legisladores, que pidan audiencias con los legisladores, que le planteen sus inquietudes, más allá de mi ley, porque ustedes vieron, hay como 21 en ley que tienen que ver con el etiquetado. Pero insistir con este tema de que es necesario regular el tema alimenticio en la Argentina. La Argentina es uno de los países que menos regulación tiene en este sentido y creo que es fundamental. Sí, Sebastián. Sí, yo coincido y de alguna manera lo que dijo el senador plasmó la necesidad de alianzas, ¿no? Y de alianzas estratégicas entre sociedad civil, consumidores, medios de comunicación, legisladores. Yo creo que estas alianzas se han fortalecido en los últimos tiempos en Argentina. Ha habido acciones en la sociedad civil que tienen mucho más tiempo que otras, pero me parece que han dado frutos importantes en los últimos tiempos esas alianzas, ¿no? Yo, sumándome a esta reflexión, me parece que es esa articulación que ya no nos damos cuenta, como dijo el senador, el poder que tenemos tiene que ser una alianza inteligente, ¿no? Digamos que a veces tenemos mucha actividad, pero el punto de vista es cómo tenemos actividad inteligente, ¿no? En esto quiere decir cómo jugamos asertivamente, cómo cuando una sociedad argentina de trastornos alimentarios habla, cómo llega lo que dice a la sociedad cuando habla un legislador, digamos, cómo tenemos que mejorar la inteligencia de las alianzas, ¿no? Primero, tener más y mejores alianzas, pero la forma que nos tenemos que alimentar. Y en relación a esta segunda pregunta, es ¿qué nos hace falta? Una vez a mí me dijeron que las batallas se ganan cuando se gana la opinión pública, ¿no? Es decir, ganamos la opinión pública, tenemos ganado el 90% del problema. Esta reunión y las entrevistas, conferencias de prensa, es decir, intenta acercarse a la opinión pública, lo que dice el senador, lo que dice UNICEF, OPS, pero todavía ahí estamos en un escalón que tenemos que trabajar mucho, porque en algún momento se ganó la opinión pública en relación al tabaco. En este tema la opinión pública todavía no se ganó. Y la opinión pública también se forma de lo que dice el senador Gilardi en esta entrevista, pero también de lo que escribe algún pseudocientífico con un conflicto de interés bien claro en relación a un tema de alimentación de los niños y sale en los medios públicos de comunicación. Entonces ahí es donde me parece que es claro lo que dice el senador, hay que salir a responder. Es decir, sabemos que los especialistas en nutrición y salud es un conjunto muy heterogéneo, ¿no? Donde hay gente transparente y hay gente que escribe, publica, investiga cosas que tranquilamente sabemos que tienen un enorme conflicto de interés y llegan a conclusiones falsas y aparecen en primeras planas de los diarios también, ¿no? Es decir,
Me parece que eso es clave. A veces no se responde porque no le quiere dar más dimensión, pero creo que hay que aprovechar cualquier oportunidad y responder. Es decir, la opinión pública también está siendo alimentada por mentiras, ¿no? Y eso me parece que tiene que ser un punto de inflexión. No tenemos que dejar, no tenemos que quedarnos sin responder. Si un colega de la nutrición dice algo en un ámbito financiado con un conflicto de interés oculto, el otro colega o la otra sociedad de nutrición tiene que claramente ponerlo en evidencia. Me parece que eso es hacer mucho, porque la opinión pública se alimenta de todos, se alimenta de estos espacios y también de otros espacios. Entonces es muy importante ganar la opinión pública en la dimensión del problema y en las necesidades de soluciones. Una vez que uno gane la opinión pública, me parece que la tarea legislativa es mucho más fácil, ¿no? Es decir, porque era imposible que hay cosas que no salgan porque la opinión pública lo está reclamando. No está reclamando esto, pero sí mucho, es mucho lo que se avanzó con respecto a lo que pasaba en la opinión pública hace un par de años, me parece, ¿no? Pero creo que hay que seguir trabajando en ganar la opinión pública, ¿no? Gracias, Sebastián. La tercera pregunta que queríamos un poco abrir a discusión y tiene que ver con... O si hay algo por la segunda. ¿Vos querés decir algo vinculado a este tema? Sí, dale. Hola, mi nombre es Elina Moreno, soy licenciada en nutrición, estoy trabajando en el Ministerio de Industria de la Nación. Quería hacer dos breves comentarios pequeños, digamos, no es la idea tampoco debatirlo acá en este punto. Por un lado, ponernos a disposición de todos los que están acá presentes y de las personas que hablaron en estos días. Yo estuve en la mayoría de las charlas de estos días. Ponernos a disposición para sentarnos en una mesa a trabajar, a debatir, a evaluar los temas en los cuales podemos llegar a algún consenso, en los cuales no podemos llegar a algún consenso, al menos ponerlos sobre la mesa, de modo de entender que todos estamos, me parece que el objetivo principal y primordial es avanzar y trabajar en políticas o en acciones que mejoren la alimentación nuestra y de toda la población en general. Si nos planteamos eso y seguimos eso como objetivo, creo que en algunos puntos podemos llegar a algún acuerdo. Y en este sentido también los invito a buscar la manera de ser un poco más responsables en la información que se genera desde el punto de vista de que hoy tenemos un consumidor que está bastante, desde mi punto de vista, bastante perdido, donde no sabe qué es lo que puede comer, qué es lo que debe comer, y en parte somos, creo que gran parte de todos los que estamos acá somos responsables de esos puntos respecto a la información que le brindamos. El consumidor no sabe qué comer. Tiene un producto que un día alguien le dice, este producto no lo consumas porque es veneno, y detrás hay autoridades sanitarias que aprueban ese producto, que cumplen determinadas condiciones, hay una empresa que lo está produciendo, hay recursos que están puestos a disposición, donde me parece que en ese sentido tenemos que empezar a ser un poco más cuidadosos en la información que brindamos, ¿sí? Y en esto, insisto, en avanzar todos en un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de nuestra alimentación, mejorar la calidad de la salud de nuestra población. Más que nada era, digamos, agregar a estos puntos. Creo que hay puntos en los cuales se pueden avanzar, que hay grandes avances. Desde las empresas de alimentos entiendo que hay varias empresas que están trabajando en este sentido y que pueden sumarse perfectamente, no digo a trabajar en políticas públicas ni a promover al 100%. Las políticas públicas las define al 100% el Estado, eso queda claro. Pero sí, me parece que pueden sumarse a esta acción de promover una alimentación saludable. Más que nada eso quería dejar. Hay algunos puntos en los cuales, temas de publicidad, me parece que es un tema complejo, pero hay grandes acuerdos en los cuales se puede avanzar de alguna manera. Temas de etiquetado también, nosotros participamos en distintos ámbitos donde se definen y se debaten y se armonizan las normas de etiquetado a nivel nacional, a nivel Mercosur y a nivel internacional. Pongo también a disposición los avances que hemos logrado y los que no.
para que los conozcan, que sepan que existen esos ámbitos, ¿sí? Bueno, eso, que nada era aclaratorio. Muchas gracias, discúlpenme por razones de tiempo. Nos pide que podamos avanzar brevemente a la tercera pregunta, que tiene que ver con cuál pensemos, 1, 2 intervenciones, 3, pensemos cuál es el rol, digamos, que debería tener en este proceso de discusión normativa la OPS, la OMS y UNICEF como organismos internacionales de cooperación. No sé si alguien quiere intervenir al respecto. No sé si, diputada Silvia, concretamente, cuáles son las demandas de los propios legisladores. Claro, ¿en qué se puede agregar? ¿Qué se puede cooperar en este proceso como organismo de las Naciones Unidas? A mí me preocupa, es enganchado lo que quería decir también antes. O sea, cuando se da la recomendación de que los organismos profesionales salgan a los medios a poner posición, nosotros desde FAGRAN, muchas veces intentamos hacer esto, pero esto tiene un costo. Nosotros nos han pedido para participar de un congreso, por ejemplo, $35.000 para que uno de nuestros alguien de nuestra comisión pueda participar en una mesa. O nos han pedido por participar en una nota de un diario, pagar, pero no un poco de dinero. Nosotros somos una organización profesional que no tenemos dinero. Y nos han pedido un dinero muy importante para participar de una nota que finalmente se publica sin opinión de nuestra entidad de profesionales nutricionistas. Entonces me parece que una de las funciones de OMS, las dos cosas. Y en ese sentido, digamos, me parece que la OPS, la OMS, apoyando a las instituciones que estamos dando un paso adelante respecto de que nuestros congresos no estén fuertemente apoyados por la industria farmacéutica, por la industria en general, necesitaríamos concretamente apoyo de los organismos internacionales porque de alguna manera hay que financiar los congresos, concretamente. Y de alguna manera nosotros necesitamos el espacio para que nuestra palabra llegue, porque los medios no nos dan lugar. Esa es la realidad. Sí. Perdón, Fabio, vos querías... Dale, Silvia. No, me parece que es bien claro cuál es el rol que puede cumplir OPS y OMS, por ejemplo, también con UNICEF, en esta misma jornada, en estas 2 jornadas que tuvimos, en la posibilidad de poder discutir abiertamente, libre de conflicto de intereses, todo el alcance de las medidas que hacen falta establecer en el ámbito legislativo y también hacerla de manera conjunta con los organismos del Estado, en donde también podamos tener una visión de cómo se instrumentarían esas normas. Me parece que lo importante es avanzar en instancias de este tipo, ¿no es cierto? Me parece muy bueno lo de directorio legislativo, porque también es importante desde las distintas bancadas, desde los distintos bloques, es mucho más difícil que podamos lograr hacer criterios transversales desde distintas miradas, desde distintos sectores, y eso también es importante que estos procesos tengan ese componente, ¿no es cierto? La otra cuestión me parece que en la instrumentación de lo que son instancias de diálogo y de ir viendo, bueno, a ver, pasando en limpio cuáles son los aspectos en comunes que ya podemos dar por sentados, o por lo menos con un gran grado de acuerdo sobre los cuales ya hay consenso entre los distintos sectores. Eso está bueno, avanzar y decir, bueno, nosotros, por ejemplo, esta misma jornada nos sirvió para el tema de etiquetado frontal, la mejor al menos a la fecha, al día de hoy, es esta, o por lo menos esto. Eso creo que ayudaría mucho. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es hacer una estrategia en común, lo más completa posible, que abarque todas las propuestas o todos los ejes que contempla hoy la Organización Panamericana de la Salud y las recomendaciones que nos están haciendo, que por lo menos trabajamos en esta jornada. Tiene que haber una estrategia lo más completa posible, digamos, y que nosotros seamos conscientes de cuáles son los consensos que tenemos en base a esa estrategia en común y cuáles son las dificultades que tenemos para ponernos de acuerdo en otras. Y en función de eso avanzar en el ámbito legislativo, tanto en el Senado como en diputados. Entonces, eso me parece que es un paso importante, inmediato, como próximo paso.
¿no es cierto? Pasar en limpio esto de cuál es la estrategia, cuál puede ser la estrategia completa, aunada, cuáles son los puntos de contacto que hay, por lo menos entre los distintos sectores, cuáles son los consensos y cuáles son las dificultades que tenemos para poder generar los que no tenemos consenso, ¿no es cierto? Y en función de eso, con los que ya tenemos acuerdo, ir avanzando en las comisiones. Por lo menos a iniciar el debate. Tenemos que empezar a hacer la práctica de a ver cuáles son las respuestas que estamos encontrando de la industria o de quienes pueden tener conflictos con estas propuestas que estamos tratando de hacer. Me parece que es importante, por lo menos en los aspectos que tenemos consenso, ir avanzando en el debate, en las comisiones que tengamos más posibilidades de avanzar, ¿cierto? Por más que no tengamos una ley integral, pero por lo menos ya sabemos en qué estamos de acuerdo, ir avanzando con eso. Y yo creo que en ese sentido, esta experiencia que tuvimos en estos 2 días nos muestra que estos interlocutores que tenemos son los más idóneos para poder llevar adelante el proceso. Fabio. No sé, no, prefiero escuchar a todos. Yo creo que la estrategia, me parece que tendríamos que pensar cuál es la ley que está más cerca de ser analizada en comisión, no de ser aprobada. Yo creo que es la ley que yo he presentado. ¿Por qué? Porque es una ley que no me la atribuyo. Ya ayer di todos los agradecimientos y nombré a todos los colaboradores. Creo que es una ley bastante bien definida, por supuesto se puede modificar y mejorar. Pero me parece que todas las que hemos visto es la que está más cerca de empezar a ser discutida en comisión. ¿Por qué? Porque está girada a 3 comisiones. Salud, primera comisión, Defensa Consumidor, cuya presidencia la ejerce la diputada Liliana Swing, que estuvo acá, que está muy comprometida con esta ley. La segunda comisión es la de Salud, que está presidida por Carolina Galliard, que ha firmado la ley. O sea que ahí tenemos 2 comisiones donde tenemos muchas posibilidades de que salga con un dictamen de mayoría. Y después el hueso más duro de roer, que es la Comisión de Industria, que no quiere decir que no, porque vos mismo viste cómo la Confederación de Productores de Alimentos están ya pensando en un etiquetado frontal. Yo creo que los organismos internacionales nos darían una gran mano, y las ONG también. Por ejemplo, si pidieran una audiencia con las presidentas de ambas comisiones, le solicitaran una reunión conjunta donde ustedes, porque hay reuniones de comisiones que son meramente informativas, donde no se trata nada, donde no se vota, es como un primer paso, y yo creo que ese sería el primer paso. ¿Por qué el primer paso? Porque hay muchos diputados que no tienen ni la menor idea de lo que es el etiquetado. Entonces, el primer paso sería que los organismos internacionales y las ONG se acercaran a las presidentas de las 2 comisiones y les solicitaran una reunión informativa conjunta, donde ustedes vinieran y expusieran parte de lo que se ha discutido en estas 2 jornadas. A mí me parece que ese sería el primer paso. Muy bien, me pidió la palabra Agustina, compañera del Ministerio, y cerramos con Fabio. Gracias. En términos de por dónde avanzar o qué hacer, lo mencionaba al comienzo, tenemos dinámicas parlamentarias y mandatos que atentan contra la continuidad legislativa, ¿no? Digamos, el senador está hace 17 años, batallito de batalla, y tiene una agenda propia y la defiende, y va con eso. Y entonces acá me parece que en Argentina, por un lado, tenemos una dinámica que hay poco recambio legislativo, entonces los legisladores cambian, el diputado cada 4, el senado cada 6, pero en el senado hay un poco más de recambio, pero digamos, faltan esos referentes internos que pueden llevar la agenda de a poquito y volviendo puertas, y ir convenciendo e ir generando las alianzas internas, interbloques, para ir generando las alianzas y negociando. Bueno, yo tengo todo esto, vamos a matar a aquellos, pero digamos, me parece que también desde nuestros legisladores, que acá tenemos asesores y la diputada también que ha quedado, faltan como esos referentes internos que la sociedad civil los tenemos instituciones que trabajan estos temas, tenemos personas que son referentes por fuera del espectro político, pero faltan internamente esas personas que puedan agarrar un tema, agarrar este proyecto, porque los legisladores tienen muchos proyectos presentados de diversos temas. Entonces, poder decir, bueno, voy con este y ir negociando de a poquito. Nosotros desde nuestro lado, como organizaciones o como mesa, digamos, o cada uno de nuestro lado, nos hemos juntado con Ricardo, con el presidente de Educación, con Gailar, digamos,
hemos participado de reuniones, desde esa parte, la parte del lobby o de la incidencia, se hace, lo hacemos constantemente, existe una historia de incidencia, digamos, eso lo hacemos, pero lo que muchas veces falta es la coordinación interna y la permeabilidad de todas esas acciones que uno hace de afuera, porque si no se logran los acuerdos multipartidarios, porque es un tema que ningún partido tiene la mayoría, ni ningún partido tiene como bandera este tema. Si no se logra que haya 1 o 2 referentes en cada una de las cámaras que logre esos acuerdos, no va a suceder, no se va a avanzar. Entonces necesitamos el liderazgo interno de 2 legisladores, 1 legislador, 3 legisladores, que agarren y lo sostengan en el tiempo, y si se van porque termina el mandato, que le pasen la agenda, digamos, a un legislador que venga después, pero o que se reeligen, que mantengan durante los 8 o 12 años esa agenda, porque es lo que decía también el senador, digamos, uno hace una ley grande, pierde la mitad de la negociación, ok, presenta una segunda, y eso hace 11 años, ¿no? Entonces, digamos, se necesita esa continuidad parlamentaria. No, acá hay algunos que están sentados hace muchos años y tampoco tienen continuidad en los hechos. Si es por continuidad, es por ética y por principio. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio Drey, trabajo en el área de nutrición del Ministerio y me parece que los organismos internacionales podrían ayudar en 2 aspectos. Por un lado, lo que se comentó de cómo sumar a distintos actores de la sociedad civil para fomentar esto de ganarse la opinión pública, y por otro lado, hacer estudios locales, tanto con universidades o centros de estudios, para que, o sea, evidencia respecto a las consecuencias que tiene la alimentación o la comida chatarra es evidente a nivel mundial, pero las consecuencias que tiene o en el sistema productivo, en el juego de actores, una ley de estas características, para de alguna manera ya ir previendo cuáles van a ser los efectos, cuáles van a ser amigos, enemigos y cómo puede impactar una ley de estas características, que a su vez de alguna manera visibiliza la problemática, porque bueno, se involucra universidades, centros científicos y bueno, tenemos más información de cómo va a venir más allá después de todo lo que va a ser el lobby interno acá dentro del Congreso, ¿no? Pero bueno, por lo menos tener información de la sociedad civil e involucrarla. Gracias, Ignacio. Fabio. Bueno, muchos puntos, muy rica discusión, muchos puntos interesantes que nos también estimula a pensar en cómo podemos avanzar desde las agencias. Bueno, voy a puntos, algunos tópicos, pero después otros más amplios, bien puntualmente sobre la organización de congresos, por ejemplo, de nutrición. Nosotros seguramente, si el Congreso, si se nos asegura que el Congreso es financiado, totalmente financiado por fuentes que no tienen conflicto de interés, seguramente la OPS podría apoyar los congresos de nutrición. Y hemos apoyado varios congresos que por la primera vez en su historia han sido organizados sin ningún auspicio de corporaciones de alimentos, o sea, en Brasil, en Uruguay, los 2 internacionales que tuvimos en Río, en Sudáfrica también. Entonces, hemos apoyado para incentivar que la gente pueda organizar de forma independiente, y nosotros no podemos vincularnos porque esto, si tiene la vinculación con la industria, porque esto compromete nuestra imagen, nuestra reputación, credibilidad. Son muy cuidadosos con esto. En términos de convocación y apoyar alianzas, yo creo que, bueno, en específico en Argentina me parece sería importante aproximar un poco más la nutrición, enfermedades crónicas, con los movimientos sociales, las organizaciones que manejan el tema de la soberanía, seguridad alimentaria, semillas, porque eso ha sido una alianza. Por ejemplo, en México fue fundamental, no era solo el poder del consumidor con Alejandro, pero el momento que Alejandro, el poder del consumidor, logró hacer una alianza con los campesinos, con las otras organizaciones de movimientos sociales, ganó mucho más fuerza para avanzar en la cuestión de los impuestos a las bebidas azucaradas. Igual estamos haciendo alianzas y apoyando alianzas en Colombia para el impuesto, en Brasil también ahora acaba de formar una alianza. La semana entrante tenemos una reunión en Brasil justamente enfocada en esto. Y el otro son los frentes parlamentarios. Tenemos un frente parlamentario en Latinoamérica y el Caribe para el hambre.
podemos también, y OPS y FAO trabajan en esta frente facilitando también. Yo creo que hay mucho interés de esta frente, de muchos parlamentarios de esta frente, de sumarse o de crear un nuevo frente. Podemos pensar, tenemos un departamento legal en OPS en Washington, que es no solo un departamento legal para defender a nosotros y proteger nuestra inmunidad cuando necesitamos, pero sí también nos asesoran y nos ayuda a asesorar a los países en temas legislativos que tienen que ver con salud, y con eso hemos trabajado mucho con ellos. O sea, hacemos aportes y sugerencias al país que no son solamente técnicos, son también de carácter jurídico también. Estamos trabajando en un repositorio de leyes para toda América y el Caribe, que es un desafío, pero estamos haciendo con BIREM. Entonces la idea es que se junte ese repositorio al BIREM, que es, bueno, la base de datos que converge todas las informaciones que tenemos en términos de salud, y ahí vamos a tener una base de un repositorio de leyes de toda la región, no solo de relación a alimentación, pero tabaco, alcohol, otros temas. Y seguro mencionar hoy el Caribe es lo más desafiador porque es muy complicado acceder a los datos, pero ahí estamos trabajando también para colectarlos. Hay mucho avance. El otro son los trabajos que hacemos, bueno, antes de llegar al nivel nacional, en los bloques regionales, con los bloques regionales. Entonces, la idea es que sí apoyamos a cada país, pero también apoyamos a los cambios y las movidas subregionales, Mercosur, Comisca, CARICOM, en todas las subregiones de la región. Estamos trabajando en incrementar o subir un poco los niveles de los reglamentos a nivel subregional, pero siempre con la mirada que eso no impide a los países de avanzar en sus legislaciones domésticas. Y bueno, el otro es que hemos empezado a discutir la idea de avanzar en un convenio marco. O sea, podemos, así como en el caso del convenio marco para el tabaco, es un convenio marco que está situado o sale o parte de los Estados miembros de la OMS, pero también podemos pensar y vamos a discutir otros mecanismos de un convenio marco a nivel regional. Si no empezamos a nivel regional vía OPS o incluso también vía la Organización de Estados Americanos también, que es una otra opción que podemos explorar también, pero es una otra posibilidad. Necesitamos países y tenemos ya en la región un conjunto de países que lidera muy fuertemente las Américas. Es la región, es donde tenemos el mayor avance en políticas de prevención de obesidad. Si comparamos con Europa, con África, Asia, cualquier otra región, es nuestra región la que está avanzando más rápido. Y un informe muy rápido y muy puntual, me acaba de llegar la información. Bueno, estamos trabajando con varios países en impulsar una propuesta de etiquetado frontal, así como el proyecto de ley aquí en Argentina. Estamos haciendo con varios otros países en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica. No sé, un informe que acabamos de sacar con un sistema, un icono que es similar al de Chile, adoptando el perfil de nutrientes de OPS, y acaba de salir a consulta pública la propuesta de reglamento para Uruguay. Acaba de salir hoy, va a quedar 60 días en consulta. Una propuesta que adopta los iconos similares a los de Chile, adopta el perfil de nutrientes con un ajuste que lo hace incluso más riguroso que ya lo es, porque trabajamos con Uruguay en fortalecerlo aún más, porque había una demanda de la Sociedad de Cardiología de Uruguay de hacerlo aún más riguroso para el caso de sodio. No sé, ahí lo ajustamos también. Y la idea, bueno, tener esto en consulta y después volver a tomar la decisión, porque, bueno, diferente en Uruguay, Brasil y varios otros países, el Ministerio de Salud sí puede reglamentar eso, y con eso, con un reglamento ya van a apoyar y van a fortalecer
otros elementos, por ejemplo, que no traía muy claro en la ley chilena, por ejemplo, la ubicación, porque no se obliga que esté en la cara principal, pero no se obligaba la ubicación. Entonces vamos a obligar que esté la ubicación en la parte superior, no, para que no pongan en la parte inferior de las cajas, para fortalecer aún más. Y bueno, si pueden contribuir y fortalecer, la propuesta está abierta a consulta desde hoy y les puede también interesar para reforzar la propuesta aquí en Argentina. También es un ejemplo de cómo también podemos facilitar este tipo de inteligencia, este tipo de aporte y apoyo entre los países para avanzar. Gracias. Gracias, Fabio. Me pidió una breve intervención Verónica Yo. Sí, buenas tardes a todos. Yo lo que quería era hacer una invitación y una sugerencia a los organismos internacionales. En nombre del Ministerio de Salud y siendo la responsable de la Comisión Nacional para la Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad, invitar a los organismos internacionales a sumarse a esa comisión, que hasta ahora, salvo en la primera reunión de la comisión de junio del año pasado, que OPS participó, luego no fue nuevamente invitado, y nos parece muy importante que estos organismos participen en ese espacio interdisciplinario y multisectorial, donde estamos procurando definir estándares para justamente brindar una línea basada en evidencias y en buenas prácticas a los legisladores, y también sumar a legisladores de todo el arco político a sumarse a la Comisión Nacional, que es un espacio todavía poco aprovechado, por un lado, porque la creación de la comisión es nueva, nació con la creación del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad hace un poquito menos de un año, y por el otro lado, con el cambio de gestión y el hecho de que la nueva coordinadora del programa de alimentación acaba de asumir Verónica Rizzo Patrón ayer, no hemos todavía en este par de meses que estamos a cargo convocado, pero esa es una convocatoria que la hago abierta al público, y todos aquellos que quieran sumarse porque aún no han sido invitados o partícipes de la comisión, la idea es involucrarlos. Eso por un lado. Y el pedido a los organismos internacionales o sugerencia es, dado que están en una posición única para transversalizar la agenda de alimentación y obesidad en otras agendas, nos parece que eso es una necesidad. En la agenda de desarrollo, en la agenda de género, en la agenda de pobreza, a menudo nos pasa que los problemas, yo hablo de las enfermedades crónicas incluso más allá de la obesidad, porque es la agenda que vengo trabajando hace 20 años, desde los distintos ámbitos, el hospital, las organizaciones sociales, la investigación y ahora el Estado, suelen ser agendas muy verticales, donde es muy difícil que sean tomadas como prioridad, por ejemplo, en la agenda de pobreza. La agenda de pobreza de los organismos responsables del sistema de la ONU no ven al tabaco o a la obesidad, a la malnutrición como problemas de la pobreza, sí al hambre, pero no a la malnutrición. Siempre nos cuesta incorporar esa perspectiva. Lo mismo con las agencias financiadoras, que dan recursos para financiar proyectos de investigación de obesidad. Es muy difícil conseguir que se financie un proyecto de obesidad a cargo de una agencia que financia habitualmente proyectos de pobreza o de derechos humanos. La otra agenda fundamental que necesitamos que nos ayuden como organismos internacionales, en el caso por ejemplo de UNICEF, concretamente con un gran foco en la perspectiva de derechos humanos, a cruzar la agenda de malnutrición y obesidad con pobreza, con género, con derechos humanos, con desarrollo. Hubo una reciente reunión en CEPAL en México sobre desarrollo sustentable, donde las crónicas estuvieron bastante invisibilizadas, lo cual fue visto con muchísima preocupación, porque hoy es un objetivo, tiene más de uno, pero uno específico, objetivo de desarrollo, tiene que ver con las enfermedades crónicas. Hay un evento prontamente en Uruguay vinculado y organizado por la Organización Mundial de la Salud sobre desarrollo sostenible y crónicas, y en ese sentido nos parece que los organismos internacionales tienen un rol insustituible para ayudarnos a cruzar esas agendas y a darle mucha más transversalidad, porque no solo con respuesta del sector salud es bastante difícil que lo podamos resolver. Muchas gracias, Verónica.